¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos certificados. No se olvidará de igual manera, pues, tratar de estar al día con las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Organización de América Colonial, ¿no? Bueno, como ustedes saben, particularmente los españoles directamente llegaron a nuestros territorios y obviamente pues lograron establecerse y dar un cambio dentro de la política, dentro de la administración y sobre todo sobre el cuidado de los recursos de este nuevo continente, ¿no? Y a raíz de eso directamente empezaron a tener una organización sumamente avanzada, creando lo que son departamentos administrativos y sobre todo, pues, sometiendo a la población indígena, ¿no? Ahora, nos vamos a la organización social que tuvieron los españoles. Me ayuda, por favor, en la diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia existían las siguientes clases sociales. Los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Ya, Licen. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, dentro de su organización social, realmente podemos destacar lo que son las clases sociales, ¿no? En donde los españoles directamente quedaron al control del grupo más importante y además de ellos directamente como aquellos representantes de la corona española, ¿no? Y se organizaron de las siguientes maneras dentro de las clases sociales. Los españoles, que obviamente eran nacidos en Europa, también eran conocidos como peninsulares o chapetones, ¿no? Ellos, en condiciones sociales, se establecían de origen superior a los hijos de españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Entonces, ellos directamente era la élite que tenía pues estas colonias y además de ellos directamente los hijos de los españoles nacidos en el continente americano tenían pues otro nombre, ¿no? Conocidos también como los criollos. Bien, me ayuda por favor la siguiente diapositiva. El señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Rosa Elena Chimborazo, por favor. Organización social, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social en el siglo XVII y en el siglo para la familia González por Argentina. Jonathan González para la familia Ortiz allá por Argentina. No sé qué siglo es ese. Los encomendadores formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado social también se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Muchísimas gracias.
Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que los criollos, en este caso, eran hijos de españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Pero sin embargo, no contaban con las mismas recursos, ¿sí? Y obviamente, pues, algunos eran ricos y otros directamente participaban dentro de la población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos identificar que los encomenderos, ¿sí? El grupo social más rico, pues controlaban tanto a los nativos y a sus recursos, ¿no? Posteriormente, con el avance del tiempo, fueron conocidos como los hacendados, ¿no? Aquí directamente también podemos establecer que la élite también estaba cuidada directamente controlada por el ámbito religioso, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de la religión que mantenían los españoles, de los eclesiásticos que obviamente acompañaban a los españoles, ¿no? Aquí también hablamos de los santos funcionarios, de los comerciantes y los mineros en general. Ahora, la otra parte de la organización social que tenía la colonia, particularmente podemos detallar a los mestizos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Paulo David Valencia. ¿Estamos ahí? Dice, buenos días, aquí estoy. Le leo organización social. Sí, por favor, los mestizos. Ok. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, ustedes saben, los mestizos nacieron de la unión de los españoles con las mujeres indígenas, ¿no? Como ustedes saben, los primeros viajes que realizaron los españoles, obviamente no acompañaban las mujeres españolas, ¿no? Y con el pasar del tiempo apareció directamente esta unión que fueron conocidos como los mestizos, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, eran discriminados de tanto por los españoles como por los criollos en general, ¿no? La mayoría de ellos obviamente eran artesanos, comerciantes y obviamente eran sirvientes en la casa de los españoles y dentro de las haciendas eran los peones en general, ¿no? Es decir, que aquí ellos directamente sufrían de marginación. Miren, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos identificar tanto al español, a la mujer indígena y al mestizo en general, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente parte de la clase social, que son los indígenas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Javier? Sí, licenciado, buenos días. Los indígenas eran los pobladores de América. El grueso de la población nativa vivió en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustraerse de ellas y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que los indígenas, obviamente, pues, era la población nativa del continente americano y obviamente a la llegada de los españoles se convirtieron, pues, en la clase social más explotada, ¿no? Obviamente, pues, los obligaron a trabajar en haciendas, lograron directamente explotarlos, lograron directamente marginarlos y sobre todo mantenían pues una discriminación muy fuerte hacia ellos, ¿no? Recordar también que la mayoría de la población indígena quedó diezmada por los ataques de los españoles, además de ello de las enfermedades que los españoles trajeron al continente americano, ¿no? Y la mayoría de ellos obviamente fueron sometidos,
fueron obligados directamente a trabajar en haciendas, en las casas de los españoles en general, ¿no? Muy bien, vamos a la parte más baja, es decir, la parte que más sufrió tanto los indígenas como los afrodescendientes dentro de las clases sociales del continente americano, directamente dirigida por los españoles, ¿no? Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Leslie Dayanet. ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. la organización social. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del Caribe, en las haciendas y en las casas de familias ricas. En charcas fueron un poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas paseños. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Aquí también podemos identificar, ¿no? Que los afrodescendientes, en este caso, fueron traídos del continente africano. Recordemos que a raíz de la muerte, del exterminio, en este caso de la mayoría de la población indígena, los españoles tuvieron la necesidad de contratar más esclavos, ¿no? Para aquellos años, directamente la colonia portuguesa, ¿sí? Había llegado directamente al continente africano y pues empezó a comercializar, sí, a los afrodescendientes por todo el mundo, ¿no? Y directamente, pues, los españoles, a la necesidad directamente de población esclava, directamente para trabajar en todas sus actividades, contrataron a los afrodescendientes. Y en vez de contratar, por decirlo así, los compraron, ¿no? Y ellos directamente eran la clase social que más sufrieron los abusos por parte de los españoles, ¿no? Los obligaban directamente a trabajar en sitios o en lugares sumamente difíciles, los mataban, los asesinaban, si tenían la potestad, en este caso los españoles, de realizarlo a cualquier hora del día, eran maltratados, eran obligados directamente a trabajar en las haciendas, dentro de las familias ricas. De igual manera, pues la mayoría de ellos estaban destinados a trabajar directamente en la minería, ¿no? Sin embargo, aquí directamente también podemos identificar que tanto los indígenas como los afrodescendientes sufrieron de muchísimos maltratos, ¿no? Aquí también podemos identificar algunas uniones que aparecieron. Los ambos eran hijos de españoles y afrodescendientes. Los mulatos eran hijos de indígenas y afrodescendientes, ¿no? Aquí directamente podemos identificar que poco a poco fueron dándose estas uniones en general, ¿no? Ahora, vamos a identificar qué tipo de estructuras políticas fueron cambiándose dentro de la organización de los españoles. Me ayuda, por favor, el señor Cuenca Benavides, por favor. ¿Me escucha? Buenos días. Durante el siglo XIV, la corona controló América a través de adelantados y gobernadores, sujetos a fiscalización y disciplina, y a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era, por lo general, un capitán que mandaba por orden del rey, aunque dada la lejanía poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organizadores hispanos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues la particularidad recaía en los adelantados. Ya dice. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la estructura política del siglo XVI, ¿no? Empezaron directamente a construir lo que son departamentos administrativos. Uno de ellos directamente
estableciendo lo que son gobernadores, estableciendo lo que son consejos de Indias y sobre todo directamente estableciendo el poder del rey directamente dentro de estas colonias, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos identificar las primeras organizaciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, la Casa de Contratación de Sevilla. Aquí también hablamos del Consejo de Indias, que poco a poco fueron adaptándose dentro de las colonias y estableciéndose como departamentos administrativos con la finalidad de cuidar los recursos y establecer normativas, ¿no? Y dentro de la política se establecen diferentes autoridades. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Vicenta Priscila. ¿Estamos ahí? Señorita Priscila, ¿no? Muy bien, sin nota. Señorita María Troya, por favor. Señorita Mayra Troya. Buenos días, licenciado. Aquí estoy. Buenos días. Estructura política. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde... No veo, licenciado. Ya. De nuevo, licen, es que se va la señal. Estructura política. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. El virrey, el cargo más relevante de la administración española, lo ostentaba el virrey, que hacía las veces de rey. El primer virrey Diego Colón, hijo del almirante, dirigió desde Santo Domingo la colonización desde 1509 a 1526, años en que desapareció este virreinato, dada la magnitud de México. Ya les. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no?, que el representante más importante que tenía la colonia prácticamente era el virrey, ¿no? Era la autoridad suprema que tenían esas colonias y que solamente la autoridad del rey de España estaba sobre el virrey, ¿no? Aquí también podemos identificar que el primer virrey directamente de estas colonias fue Diego Colón, ¿no? Hijo, en este caso, del almirante, pues, Cristóbal Colón, ¿sí? Aquí también podemos identificar, ¿sí?, que directamente entre los años de 1509 y 1526 se da el proceso de colonización desde Santo Domingo hasta el virreinato directamente de los territorios que se encontraban en México en general, ¿no? Entonces, miren, el virrey era el máximo representante de todos estos recursos, de todos esos territorios, y él directamente los controlaba, los administraba, y toda forma o toda normativa o toda ley o toda decisión siempre estaba a cargo por parte del virrey. Ahora, vamos a determinar los virreinatos que existieron dentro del continente americano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marina Yasmín, por favor? Señorita Marina Yasmín. No, no estamos. Muy bien. Sin nota. Señor José Guajala, por favor. Buenos días, Licen. Buenos días, por favor. Estructura política. Virreinatos de América. Las Indias quedaron organizadas en 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida
en 3 provincias y 2 intendencias. Ya, Liz. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro del continente americano existieron 4 virreinatos, ¿no? El primerito, el virreinato de Nueva España, que obviamente se encontraba en el territorio de México, ¿no? Y algunos territorios más, hablando directamente de Guatemala y el oeste directamente de los Estados Unidos en general, ¿sí? Ahora, dentro de los otros virreinatos más importantes podemos identificar, ¿no? El virreinato de Perú, ¿sí? El segundo en extensión e importancia, el virreinato se encontraba directamente en la ciudad de Lima, con 8 intendencias, que las intendencias eran conocidas como provincias en general, ¿no? Tenemos el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Por ejemplo, en el caso del virreinato de Nueva Plata, podemos encontrar lo que son países como Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia, ¿no? Mientras que en Nueva Granada tenemos lo que son territorios o países como Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, y estaban divididas en 8 provincias en general, ¿no? Entonces, estos eran los virreinatos y además de ellos siempre se encontraba un virrey, sí, controlando estos territorios. Ahora, vamos a identificar en este caso las principales capitanías en general, ¿no? Bien, aquí tenemos una de las formas administrativas más importantes que tenían los españoles. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Alexandra? ¿Estamos ahí? Buenos días. Sí, Buenos días, por favor. capi- capitanías generales. Las capitanías generales, territorios de menor importancia. Las gobernaba un capitán general, cuya autoridad solo la superaba en virrey. Existía 4 capitanías generales: Capitanía de Caracas, que en las prácticas se independizó del Virreinato de la Nueva Granada; Capitanía de Guatemala, situada al sur del Virreinato de la Nueva Española; Capitanía de Chile, muy alejada del Virreinato de Perú; la Capitanía de Cuba, que incluía a las islas del Caribe. En aquellos lugares donde, por determinadas circunstancias, la autoridad del virrey o del capitán general lo llegaba, la ejercía el presidente de la audiencia. ¿Hay alguien entendido? No se lo escucha bien, está una música ahí. Dicen, hay un micrófono por ahí que tiene música. Alguna interferencia, no se olvidará, por favor, de colocar, ¿sí?, en silencio los audios, por favor. Muy bien, excelente. Siga, por favor. Ya. Le ejercía el presidente de la audiencia. Se crean entonces 3 presidencias, la de Quito entre el Virreinatos de Perú y Nueva Granada, la de Cusco al sur de Lima y la de Charcas en Bolivia. Gracias. Excelente, muy bien. Ahora, como ustedes saben, particularmente las capitanías generales era parte de la administración, en este caso, que contaban pues el virrey, ¿no? Aquí directamente era gobernado directamente por un capitán general. Ahora, también tenemos lo que son las reales audiencias, ¿no? Que obviamente fueron instaladas en la mayoría de las colonias con la finalidad de cuidar los recursos, ¿no? Una orden administrativa sumamente grande. Por ejemplo, tenemos que en 1511 se crea pues la Real Audiencia de Santo Domingo, una de las más antiguas. Después, en 1538 se crea la Real Audiencia de Panamá. En Lima, en Guatemala, 1542, ¿no? Entonces, las reales audiencias directamente, justamente estaban cuidando las ciudades más importantes y sobre todo a cargo directamente de los españoles, ¿no? Y el organismo supremo
de control de toda América Española, particularmente estaba el Consejo de Indias, ¿sí? Que obviamente cuidaba la administración de estos territorios, encargaba normativas, sanciones y eventualmente enviaban lo que son informes al virrey en general, ¿no? Otras de las formas de organizaciones que lograron tener, especialmente las ciudades, fueron los cabildos, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos hoy en día como la directiva del barrio. Sí tenemos directiva en el barrio, ¿verdad? Sí, licenciado. El Excelente. presidente, el Tenemos vicepresidente, el secretario y el tesorero. tenemos lo que son vocales, tenemos lo que es el tesorero, tenemos lo que es el vicepresidente, bueno, en fin, tenemos lo que son autoridades que representan directamente los barrios en general, ¿no? Y el cabildo era algo similar en donde directamente elegían las autoridades, pero solamente elegían aquellos españoles directamente que tenían lo que son grandes recursos y la religión siempre acompañaban a estos funcionarios administrativos, ¿no? Otra de las facciones características de la colonia fue la creación directamente de las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decreta que en 1551 se dé paso a la creación, en este caso, de la universidad en Lima, después obviamente en Santo Domingo, con el nombre de Santo Tomás de Aquino, y aquí directamente van dándose lo que son la creación y las fundaciones de diferentes universidades en los países, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua que nosotros conocemos? La Universidad Central. Ya, muy bien, la Universidad Central de el Ecuador, ¿no? Que en este caso varían entre los años de 1600 en adelante. Entonces, la mayoría de las universidades fueron fundadas por órdenes religiosas, ¿no? Eso con la finalidad para que todos los españoles, especialmente de la élite, logren tener una educación, ¿no? Inicialmente, los religiosos eran aquellos que estaban encargados de la educación, ¿no? Aquí también tenemos lo que es uno de los representantes dentro de la creación de escuelas, como en 1505 el fray Hernán Suárez, encargó directamente la creación de escuelas. Aquí también podemos identificar que fundó San Francisco, el Colegio San Francisco en 1523, 1525. También creó el Colegio Imperial de Santa Cruz, ¿sí? En donde prácticamente estaban caciques e indios sumamente respetables, ¿no? Aquellos que obviamente todavía mantenían sus recursos y que obviamente pues ingresaban a este tipo de privilegios directamente del estudio en general, ¿no? Aquí también podemos interpretar, ¿sí? Cómo poco a poco las universidades, escuelas y colegios fueron dándose dentro de la mayoría de las colonias, ¿no? Aquí directamente, como ustedes saben, la cultura de los españoles logró extenderse, logró impartirse dentro de estas colonias y obviamente pues tanto la élite por parte de los españoles, los criollos, los mestizos, directamente fueron adaptándose tanto a la educación como a las formas de vida, ¿no? Mientras que los afrodescendientes, los indígenas, eran la clase más explotada y que obviamente no tenían acceso a los privilegios de la educación, ¿no? Ahora nos vamos a los escritores de la colonia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Nancy Jamilet? ¿Estamos ahí? ¿Está, señorita? Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Oña, por favor? Ya dice. Fundación de universidades. Escritores de la colonia. A fines del siglo XXVI y principios del siglo XXVII, América comenzó. Muy bien. América comenzó a contar con excelentes escritores. Entre ellos destacan la monja mexicana Sor Juana Inés de Cruz, poetisa
y ensayista. El peruano Inca Garcilaso de la Vega, famoso por sus comentarios reales y admirables. Relató sobre la conquista de Perú, y el dramaturgo hispano-mexicano Juan Ruiz de Alarcón. La verdad sospechosa. Con el tiempo esta aportación se acrecentará y enriquecerá la lengua castellana con infinidad de giros y nuevos vocablos, y dará universalidad a un idioma que hasta el siglo XVI 16. circunscribía solo a España. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de las colonias obviamente encontramos escritores representantes, ¿no? La monja Sor Juana de Inés de la Cruz, también tenemos al peruano Inca Garcilaso de la Vega, también hablamos del dramaturgo hispanoamericano Juan Ruiz de Alarcón, bueno, algunos representantes que obviamente hablaban de las condiciones de vida que tenía la América directamente controlada por los españoles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los españoles, una vez que llegaron a nuestros territorios, obviamente administraron todos estos recursos y obviamente explotaron, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y obviamente pues enviarlos a España, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Licen. Excelente. Ya Muy bien. sabemos de dónde